Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio de Cinema Educanal, aquí por las pantallas de este medio, Educanal, Canal 21 de Tigo, Canal 24 de Personal Flow, Canal 27 de IPTV Copaco y también a través de la web www.educanalparaguay.com.pi. Hoy vamos a hablar de cine y música. En esta ocasión tengo como invitado a Rubén Montiel, nuevamente, quien ya nos había visitado para el episodio del cine y rock. Y hoy vamos a hablar de muchos estilos de música, no solo sobre rock. Rubén es músico también de una banda de rock y también periodista, así que nos va a deleitar con todos sus conocimientos musicales y con toda esa memoria también que lo caracteriza. Así que Rubén, gracias por estar acá en Cinema do Canal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Tanto tiempo, un gusto como siempre estar acá acompañándote. Estoy un poquito más elegante que la última vez que vine prácticamente, después de haberme levantado de la cama, así que tranqui. Gracias Rubén por estar acá y vamos a compartir una pasión que tenemos en común, que es la música, con menciones de varias películas, de varios grupos, compositores, algo que rodea también al cine y que es fascinante. La música que acompaña, que crea atmósferas en escenas, que diseña personajes incluso. Hay una ola interesante también actualmente de compositores, por ejemplo, en cine de terror. Hay películas como It Follows, por ejemplo, Te Sigue, que es la película de 2014 que tiene un interesante score, en este caso así se le llama a las partituras originales para películas. Tiene un score interesante porque, por ejemplo, tiene música ambient, música de sintetizadores, hasta que incluso podríamos decir que es música de los 80. Pero hay, por ejemplo, ese tipo de cuestiones que reviven ahora, Rubén, en cine de terror, como estaba diciendo. Ujú. Sí, bueno, el caso más reciente que a mí me tocó ver, sobre todo en esto que mencionaste, la cuestión ambient, el sonido ambient en particular, me costó verlo más o menos en Backrooms, que tiene más o menos el mismo planteamiento, la banda sonora, lo cual es en cierta manera lógico. Estamos hablando de espacios liminales, estamos hablando de lugares que parecen infinitos y que están como muy iluminados, pero ahora sí causan inquietud. La música ambient a lo Brian Eno, por decirlo de alguna manera, es casi que ideal para ese tipo de películas. De hecho, me pasó una cosa curiosa. Cuando yo fui a ver la película prácticamente el día de su estreno, porque estaba muy interesado en verla, termina la película, comienzan los créditos y yo me quedo unos minutos más porque, bueno, quería ver si por ahí, vos sabes que es una costumbre ya desde hace más de una década que se meta alguna escena post créditos. En el caso de Backrooms no hay ninguna, pero como yo me quedé a ver los créditos para ver si había, empezó a sonar una música que ambient, pero con una voz medio robótica encima que me encantó. Dije, ¿de dónde salió esto? Ahora me pasé varios días buscando. Encontré la banda sonora original de la película en las Sí. plataformas, pero no estaba. Y yo decía, ¿por qué no encuentro? No encuentro, ¿verdad? Y hasta que unos días después me percaté de que en realidad la habían sacado de el último disco que habían lanzado un último disco de los Boards of Canada, que es una banda de ambient buenísima, que yo venía siguiendo desde hacía años, que yo me enteré que habían lanzado un disco este año, después de muchísimos años. Y claro, yo dije, cuando vi que era de Boards of Canada, dije, con razón, es tan buena. no es, no es ninguna casualidad. Mencionaste también el cine de terror yendo a algo un poco más visceral, un poco más de mi época, de la época en la que yo era adolescente, que es el juego del miedo o Saw. Yo también me pasó que Charlie Closer, que es el que hizo la icónica Hello Sep, que es la que suena casi siempre al final, que bueno, después muchísima gente agarró esa canción instrumental para usarla para creepypastas y demás, así de inquietante es. Se convirtió como en una especie fue como una especie de uso icónico que se le dio a esa música, a esa canción. Como un himno de internet más o menos incluso, ¿verdad? Sí, sí, así es. Es curioso. Yo, es más, muchas veces escucho la melodía de Hello Sep y inmediatamente ya escucho la voz de Loquendo encima narrándote el suicidio de Calamardo, las cosas así. La cuestión es que cuando yo descubro que el tipo que hizo la canción de Hello Sep es Charlie Closer, fui a leer sobre él y descubrí que, bueno, había sido miembro de Nine Inch Nails y dije, no, claro, tiene todo el sentido del mundo. Todos sabemos que Nine Inch Nails es una banda que mezcla mucho la música, el rock industrial con lo ambient y lo lleva a un nivel muy terrorífico, muy casi hasta sádico. Y bueno,
es normal que en una película como So tengan a un compositor que vaya por ese lado, ¿no? Ajá, así que Boards of Canada, que por cierto también es una de mis bandas favoritas en todo sentido, Ujú. tiene esa música en Backrooms. Yo todavía no vi la película, Sí. estoy muy interesado en verla, pero no pude dar con Ujú. la función adecuada acá en los cines de Paraguay. Sí. Entonces suena hacia los No, créditos. encima, sobre los créditos, de hecho. Ah, Es muy buena porque es como una especie de rap cantado por un robot. Un rap ambient cantado por un robot. Es buenísimo. A mí me encantó. Ujú. y pasa algo, ahora que estabas diciendo, quiero llamar la atención a los cines. Cuando vos te quedaste a ver los créditos, las luces ya se prendieron totalmente, ¿verdad? ¿O Sí. cuántos minutos más o menos tardó Pe- en prenderse las No, no, luces? se prendió y ya. Apenas empezaron los créditos ya se prendieron las luces. Esa es Entonces. una práctica que te juro me saca Ujú. completamente porque uno, vamos a ser sinceros y no estoy llevando esto a un terreno de sentimentalismo y romanticismo crónico, pero cuando uno termina de ver una película en los cines, Ujú. tiene como una relación con esa película en donde al terminar el film uno está todavía asimilando lo que vio, Ujú. tratando como de hilar todo lo que vio y dar paso porque no hay emociones, más emociones tras haber terminado el film Ujú. y te prenden las luces así. Y es muy típico de la industria. Dale, salí ya porque quiere entrar más gente. Básicamente eso. Así metemos cada vez más gente y ganamos más guita. Ese es en cierta manera el mensaje. Lo cual es, como dije, es una actitud típica de la industria, lamentablemente. Y a veces sí, te corta un poco el... Es como que vos estás procesando muchas, sobre todo si es una película muy fuerte en cuanto a emociones, vos estás procesando muchas cosas y es como que ya te están echando y No, tranquilo nomás, nada. sí, porque me pasó, por ejemplo, con esta última película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación, que te voy a contar esto, sí que Ujú. eh, es muy difícil de explicarlo, pero 15 minutos antes de que termine la película, justo en el clímax prácticamente de la historia, ya prendieron las luces. No, no, no. Dice, no sé, probablemente el tipo responsable no estaba atento a lo que estaba pasando, que es un error. O sea, vos tenés que estar atento a lo que pasa en la película. No te digo verla, porque probablemente muchos de los trabajadores la ven todo el tiempo y capaz se cansan, pero tenés que estar atento a lo que pasa, no podés simplemente... Sí, a mí Sí. me comentaron que era una cuestión de programación, o sea que el responsable de la sala ya tiene como programado el cronómetro de la película, la Mm, duración. Entonces, bueno, eso ocurrió. Me tuve que ver todo el resto de la película con luz, o sea, hasta el final. Y no pude volver a verla. Me dieron incluso ahí ujú. a ver, una entrada de gentileza, pero ya el daño estaba hecho. O sea, Sí, sí, sí. uno va con la idea muchas veces de vivir esa experiencia en cine, pero creo que en ese sentido, ojalá las cadenas se pongan las pilas y nos hagan Cuando... disfrutar del cine, porque con esto no estoy diciendo que todas las cadenas son horribles o algo así, sino que siempre hubo buena experiencia acá en Paraguay en el cine. Creo que solo una vez tal vez habré tenido alguna cosita ahí que ocurrió, pero Ujú. ya estoy viendo que están calculando, me parece muy mal también el asunto de las luces, Rubén. Creo que es muy rápido cuando termina la escena final que No, te... y no, tiene que haber siempre un empleado que controle eso, no puedes dejarlo simplemente bueno, está programado para que funcione así a tal hora y no puedes dejarlo así. Eso es, hasta me animaría a decir, una irresponsabilidad y poco serio, hasta me animaría a decir, pero sí. Sí, y bueno, yendo otra vez a lo que es porque enganché con eso que estabas diciendo de los créditos y la música de la película Backrooms. Y también hay otra película que es cierto, es una temática fuerte la que toca, pero la música es de ensueño, que es Obsession, por ejemplo. También es Sí, una película que ha sido sin duda una de las joyas de este año y sí. que Un con muy cin- poco presupuesto consiguió todo lo que está consiguiendo y también esa música que está diciendo que está sobrevolando ahora el cine de terror, por ejemplo. Sí, el uso de la música en Obsession, a diferencia de muchas de las películas de terror actuales, y en eso no, o sea, le gana en casi todos los frentes al cine de terror actual Obsession. Primero porque es relativamente una propuesta novedosa, es hablar de algo muy terrenal,
que es la cuestión de las relaciones tóxicas y demás. Y el hecho de la música es otro terreno en el que gana bastante respecto al cine de terror. El cine de terror actual de gran consumo pues está muy automatizado. Todo tiene que funcionar de determinada manera. Vos tenés que meter un screamer, tenés que subir el volumen acá. La banda sonora tiene que ser constante para que todo el tiempo haya tensión, no sea cosa que te aburras por la generación TikTok y demás. Mm. Y Obsession maneja mucho mejor eso, porque se nota que hay un mimo detrás, se nota que hay una persona detrás que estuvo supervisando cada uno de los aspectos de la película todo el tiempo y no lo dejó solamente al libre, digamos, no lo dejó solamente a en una cuestión de, bueno, esto hay una línea que seguir y voy a seguir esa línea y nada más. No, hay una persona detrás que se nota que está manejando todo. Y la música es, en la música eso se nota también bastante, como en todos los, en todos los otros aspectos de la película, pero realmente en los momentos en los que sube la intensidad de la música es en los momentos clave y realmente mete miedo. O sea, eh, a ver, no quiero dar spoilers de la película, igual creo que la gran mayoría de la gente la vio, pero hay una escena en la cual los dos protagonistas están por hacer algo que ya ustedes imaginarán, y es como que en ese momento la protagonista se despierta de su trance y se tira para atrás y se asusta porque se da cuenta de lo que está haciendo, pero claro, no voy a contar la razón de por qué pasa eso, porque eso ya sería un spoiler, pero claro, en el momento en el que ocurre eso, que técnicamente es una situación, no es nada sobrenatural, no aparece ningún monstruo, no hay ningún screamer, pero te asusta más que un screamer, porque realmente es algo repentino y que te asusta, o sea, que no esperaba por ningún motivo y es una situación terrorífica real, de la vida real, digamos. Entonces, en ese sentido, la música está muy bien llevada porque en ese momento cuando tiene que aparecer el volumen, cuando tiene que subir y tiene que golpear, ahí aparece. Y no aparece en un momento gratuito para ver si seguís atento, digamos. Sí, y Obsession, que es una cinta que mete miedo con las dos cosas, como estabas diciendo, con las imágenes y después con la música, Sí. que, Y las bueno, imágenes son simples además, o sea, no hay nada. Una de las imágenes que más me dio miedo, no es un spoiler porque es una cosa mínima, pero una de las imágenes que más me dio miedo es una tontería, que es la chica, la protagonista, India Navarrete, dicho sea de paso, si no la nominan para el Oscar, no sé en qué está pensando la academia, después de la actuación maravillosa que dio. Pero en un momento ella agarra y pone un florero por su cara, está oscura, no es nada, pero el ambiente, de vuelta, la música, el sonido, una tontería, una cosa tan ridícula como esa termina siendo de lo más terrorífico. Después no pasa nada, ¿no? Pero es como que vos ves eso y sentís que estás en una tensión constante, parece que algo malo va a pasar, no sabes qué es. Y es una maravilla. O sea, ahí se nota como cuando hay alguien atrás que sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien cómo hacerlo y está atento a cada detalle y tenía ganas de laburar sobre todo, salen estas cosas maravillosas con poco presupuesto. Es increíble realmente. Rubén, ¿cuál era el nombre de este compositor? ¿Era Burwell el apellido? Eso me acuerdo, pero obviamente quiero mencionarlo de la forma más completa posible. Se llama Zach Burwell, Zach Rock Burwell. Rock es su apodo. Es su debut una banda sonora, así que imagínate el buen trabajo que hizo. O sea, de vuelta, acá se nota el tremendo talento que hay escondido al que no le habían dado oportunidades antes. O sea, porque este muchacho Curry Baker que hizo la película, de hecho, hay que recordar, era un youtuber. Lo Mm. mismo con el muchacho que hizo Backrooms, lo mismo con otras dos películas que tuvieron éxito casi al mismo tiempo, que son Iron Lang y, bueno, el final, esta era una serie, pero casi lo mismo, la serie de animación del Circo Digital. Al mismo tiempo todo, ¿eh? Todas personas que no tenían oportunidades, que no hubiesen tenido oportunidades en el Hollywood más mainstream, fueron personas que hicieron este tipo de trabajos y mirá el éxito que tuvieron. Y dicho sea de paso, esto que lo quiero mencionar, no es una película, es una serie, pero por ejemplo, en el caso de la serie de animación del Circo Digital, por ejemplo, también la música es muy importante. Es más, hay dos o tres canciones fijas de la serie. Una en particular que aparece en el final, que apareció en los cines. Y la gente cantaba esa canción cuando yo fui a verla. O sea, cantaba todos juntos en el cine. Era Ah, una cosa increíble. y ese tema del cine del terror Ujú. que tiene para mí hasta ahora las mejores partituras modernas. Siempre las otras películas están como con el tema épico, cosas Sí. orquestales que ya son muy genéricas, que no son tan novedosas.
Así que el cine de terror en ese sentido está teniendo un punto a favor muy, muy importante. Y te voy a comentar algo que yo arranqué con It Follows porque me encantó también la anécdota que había dado el director David Robert Mitchell, que el que hizo la banda sonora de It Follows, esta película de terror que ya es de culto, de 2014, fue hecha la música por un compositor también muy joven llamado Disaster Peace, o sea, un nombre muy raro, Sí, sí, sí. pero dice que el director jugaba mucho un videojuego, no me acuerdo cuál, pero uno de esos videojuegos, viste, largos, en Sí, medio de sí, estrategia, sí. cosas así, y que le encantó la música. Y por eso lo contrató. Y enseguida, y bueno, ¿y quién es este que está haciendo la música? Y sabe que quiero saber quién es, ¿verdad? Y hasta que consiguió el número y el score de It Follows tiene también una Ujú. cosa maravillosa que se te mete en la piel realmente. Sí, bueno, no sería el primer caso de grandes compositores de banda sonora para videojuegos. Está el caso de Silent Hill, por ejemplo. No recuerdo el nombre del que hizo, pero después, cuando se hicieron la primera película de Silent Hill, cuando se hizo, de hecho usó directamente las mismas partituras, el mismo sonido. Mencionabas este tema de que las películas van como muy por lo épico, por el tema de, de las bandas sonoras. Bueno, ya ha llegado a un punto de, me parece a mí, en el último tiempo de pretenciosidad. O sea, lo que pasó ahora con Nolan en La Odisea, que el tipo se obsesionó con que la banda sonora fuera hecha con instrumentos de la época, tipo flautas de pan y demás. Y es como, socio, está bien, sos Nolan, hermano, pero baja un cambio. Me parece que ya estás un poco subido a... Estás un poco subido ya al pony y no te das cuenta de... No te das cuenta de dónde... Pisa un poco tierra, te vendría bien, ¿no? No vi La Odisea todavía, por cierto. Sé que tuvo mucho éxito. Sé que, o sea, a nivel comercial digo que tuvo mucho éxito. Pasó por lejos el nivel de rentabilidad, pero también he escuchado ciertas críticas. Bueno, Nolan es un tipo que a mí me encanta su cine, pero tengo que reconocer que en los últimos años Oppenheimer me gustó, pero Tenet ya, ya ahí se estaba pasando un poco de la raya. Bueno, cambié de tema, discúlpame. No hay problema, porque sinceramente hay que mencionar a los directores en todo momento, con sus buenas y malas, y esos caprichos que a veces tiene cada uno que Sí, 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 yo sí. creo que primero debería de enfocarse, en mi opinión, a que sea música buena o Sí, que le sí. traigan algo interesante y después, bueno, si quieren Bueno, hay un la hacen con ejemplo. palditos, lo que sea, pero Siempre ha habido ejemplos de grandes bandas sonoras que se han hecho con muy poco. Por ejemplo, lo que pasó con The Thing, La Cosa, de otro ya, mundo. La hizo el propio Carpenter, por lo que tengo entendido, la banda sonora, solamente con un sintetizador, un bajo, y pocas secuencias son más terroríficas y más tensionantes que la secuencia final de The Thing. Estamos hablando de una película de 40 años, creo que puedo decir el final. El final de La Cosa son los últimos dos científicos de la Antártida que se quedaron vivos después de que La Cosa supuestamente muriera, supuestamente. Ustedes saben que La Cosa se apoderaba del cuerpo de los demás y básicamente los copiaba. Y quedan los últimos dos vivos. Uno sabemos que es el auténtico, que es el protagonista. Él sabemos que es el auténtico. Pero después aparece el otro sobreviviente, entre comillas. Y claro, él no sabe si el otro es realmente él o si es la cosa. Por ende, ahí el otro le da como algo de tomar y ahí queda como abierto el final en el sentido de que el otro toma y no sabemos si lo que le está dando es veneno para que la cosa muera. Porque por ahí el otro sabe que la cosa es claro. así. Y ahí suena solamente es un bajo y un bombo, creo. Y es la cosa más tensionante que existe esa escena. Y es tremenda. Ahí te das cuenta cómo con muy poco se pueden hacer maravillas y se pueden crear momentos históricos en lo que tiene que ver el cine. Y después hay otro caso que vamos a tocar, que es el de las canciones hechas especialmente para películas. Hay un largo, pero largo recorrido de este tema también que nos lleva bueno, a descubrir canciones que se hicieron especialmente para las películas, como por ejemplo la canción de por ejemplo, la de Top Gun, la de Take My Ujú. Breath Away, Sí. para empezar con algo livianito, ¿verdad? Pero han habido
canciones, sobre todo en la época de los 80, que se han hecho para películas y que fueron éxitos que hasta hoy día se escuchan. Sí, bueno, Top Gun tiene casi toda su, gran parte de su banda sonora y de las canciones que fueron hechas especialmente para ella son casi todas icónicas. El compositor de la banda sonora como tal de Top Gun era un alemán que es Haltenmeyer, creo que era su apellido, no recuerdo el nombre, si era Arthur o Arnold, pero Haltenmeyer era el... Ah, Había hecho... el de Harold Faltermeyer. Sí, Harold, perdón, Harold, sí. Ya había trabajado antes en una película cómica de Eddie Murphy que se llamaba Beverly Hills Cop, creo. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí me encanta la canción de Top Gun principal que hizo él, me encanta, con esa guitarra, con esa melodía de guitarra maravillosa que tiene. Y después están las dos canciones más famosas que se hicieron, que artistas famosos de la época hicieron, ¿no? Que por un lado está Kenny Loggins, que hizo Danger Zone, y por otro lado está Berlin, que hizo Take My Breath Away, que bueno, en realidad fue un poco la causa por la que la banda se separó, porque por lo que yo he leído... En realidad esto yo lo vi en VH1 hace muchos años, entrevistados los propios miembros de la banda. Berlín era una especie de grupo medio synth pop con una influencia punk. Y claro, hicieron Take My Breath Away, que es una balada gigantesca para Top Gun, que fue casi que su único éxito. Y la banda tuvo que pasarse varios años tocando esa canción y medio que no querían saber nada y al final se terminaron separando por culpa de eso. Pero también hay que decir, pasaron a la historia con esa canción. Take My Breath Away es una canción que no hay nadie sobre la faz de la tierra que no la conozca. Y, por ejemplo, si hay posibilidad de hacer una comparación, es como una especie de Blondie, un poco más Sí, oscuro, Berlín. Yo sí, llegué a sí, sí. escuchar un par de álbumes de ellos Sí, y trataba de encontrar ese ADN de Take My Breath Away, ahora que lo estás comentando, sí. y no lo encontraba por ningún lado. O sea, que Y fue... pasa, bueno, ha habido, bueno, lo que pasa es que muchas veces lo que tengo entendido es que en Hollywood lo que pasa es que contratar a una banda o un artista muy famoso sale muy caro, porque ese artista pues ya tiene caché. Ya, ya, Entonces interesante. buscan artistas que más o menos son emergentes y le dan alguna posibilidad como para que y muchas veces eso le cambia la vida a los artistas. Hay un ejemplo clarísimo de eso que es Simple Mind. Don't You Forget About Me, que es la famosa canción, que es la canción más famosa de Simple Mind, en realidad no es de ellos. Se hizo específicamente para para la película, perdón, del Club de los Cinco, de Breakfast Club. De hecho, Simple Mind no la hicieron dos compositores de Hollywood, se la querían dar a Billy Idol, no quiso, después no saqué otro artista británico. Ellos necesitaban un artista británico de New Wave, esa era para que hiciera la canción. No, ninguno quiso, Billy Idol no aceptó, otro artista que también le ofrecieron no aceptó, y llegaron a los Simple Mind, que eran una banda que en ese momento en Estados Unidos era totalmente desconocida. Habían dado algunos conciertos ahí por Nueva York, pero era tipo under. En Reino Unido era una banda todavía de medio pelo, les iba bien, pero estaban ahí rankeando de a poco. O sea, O era sea, una banda... una banda que sonaba en la radio ahí, que bueno, la Sí, reconoces a sí, sí, media. no era Van Halen, no era The Police todavía, Simple Mind. Le ofrecen Don't You Forget About Me y en un principio ellos dicen que no también. Lo que pasa es que al final dijeron, bueno, esto puede ayudarnos a vender en Estados Unidos y bueno, hicieron la canción. De hecho, se dice que la hicieron rápido y fue un exitazo. Es la canción de la película y es una de las canciones más famosas de los 80. Simple Mind es una banda buenísima. Hay canciones increíbles que ellos tienen. De hecho, la carrera de la banda despega a partir de ahí. Pero ellos también llegaron a odiar la canción porque no era de ellos. Y de hecho, en el disco que sacaron después, que es Once Upon a Time, que es su disco más exitoso, Don't You Forget About Me no aparece en el tracklist original. Sí, después la suman como bonus track, pero en el tracklist original no aparece. Y por ejemplo, en Breakfast Club hay un montón de canciones maravillosas de bandas que en ese momento estaban comenzando. One Chang, por ejemplo, que es muy conocida por la canción Everybody Had Fun Tonight, tiene una canción en ese disco de banda sonora del Club de los Cinco que se llama Fire in the Twilight. Temazo, búsquenlo si pueden. Parece casi un tema de Bowie haciendo New Wave. Y lamentablemente, muchas de las canciones que se hicieron para esa película, por ejemplo, salvo Don't You Forget About Me, ninguna tuvo mucho éxito. Lo cual me parece una verdadera injusticia, ¿no? Pero el asunto que estás comentando, o sea, las canciones se hicieron para la película o suenan dentro de la película. Don't You Forget About Me específicamente se hizo para la película, luego de hecho suena al inicio y al final, por eso es que se hizo tan famosa. Fire in the Twilight no sé si es de One Chong original o se la hicieron y ellos después la interpretaron.
Aparece en un momento en el cual los protagonistas están corriendo por un pasillo, por de ahí viene del título de Incendio en el crepúsculo, una cosa así. Sí. Después hay otra canción de una mina que se llama Carla De Vito, creo, también que es bastante buena, que se llama We Are Not Alone, que aparece cuando los chicos están bailando en la biblioteca. Muchas canciones buenas tenía esa banda sonora, como dije, es una injusticia que solamente Don't You Forget About Me haya sido un éxito. Porque hay una cuestión que se debe resaltar siempre. Estamos hablando de los años 80 Ujú. y esa brecha tan, pero tan grande que había entre el Reino Unido y Estados Unidos era terrible porque obviamente para ser mundialmente famoso tenías que llegar a Estados Unidos y no muchas bandas podían llegar hasta ahí. Sí. Entonces, una de las posibilidades que brindó el cine es esa, que una banda inglesa pudiera ir sonando en Estados Unidos. Sí, bueno, hay un caso, bueno, y bandas también no tan conocidas. Hay un caso, creo yo, muy emblemático, que es el de los Pixies, que siempre fueron una banda de culto durante los 90 por todo lo que influenciaron a Nirvana y demás, pero nunca pasaron de ser una banda mainstream. ¿Cuándo empezaron a ser más tenidos en cuenta en el gran consumo? Recién en el 99, cuando su canción Where Is My Mind, probablemente su canción más famosa, se usó para el final de El Club de la Pelea. Entonces, pasaba mucho eso en el cine, y en el cine de los 80 sobre todo pasaba muchísimo. Había muchas bandas y muchos artistas que necesitaban ese pequeño impulso y gracias al cine lo conseguían, porque vuelvo a repetir, a veces las películas no tenían el presupuesto para traer a un artista importante, entonces buscaban artistas más, digamos, de medio pelo para justamente que a ellos les sirviera para impulsar su carrera. No, no le diga medio pelo, Sí, no, decirle suena mal. medio, Medio, más o sí, sí. menos conocidos. Sí, más o menos o sea, emergentes, o sea, que están Sí, ahí peleando para triunfar. Realmente suena mal medio pelo, tengo que reconocer que usé mal ese término. pero hay muchos casos. Por ejemplo, justo estabas mencionando a la banda One Chang. Sí. Y One Chang ha hecho un álbum también completo para la película Vivir y Morir en Los Ángeles, que es Ujú. una película del director del Exorcista, Sí. William Friedkin, Sí. que es una muy buena banda sonora la que Ujú. hicieron. O sea, casi todas las canciones, sí, todas las canciones que se utilizan en la película son de ellos, pero acá hay algo interesante, Rubén, que en Vivir y Morir en Los Ángeles suena tanto lo que sería la canción pop de One Chant Pop New Wave, Sí. pero también ellos hacen las partes instrumentales. Sí. O sea, hay momentos medio ambient, medio Sí. a ver, de esa tensión, de acción y todo eso. Y bueno, es una banda que pudo lograr también un álbum muy interesante que le valió mucho reconocimiento porque ahí tienen un par de canciones que llegaron a pegar en los rankings, que es Sí. justo la parte más pop, vamos a decir, pero Ujú. ha sido también una banda que sumó lo suyo al cine. Y hablando un poco de ese tema de álbumes hechos especialmente para el cine, para películas. ¿Existen algunas otras bandas que han hecho eso, Rubén, ese tema que estoy comentando de... Bueno, hay dos casos muy emblemáticos que son, primero está Pink Floyd y después está Queen. Pink Sí, Floyd hizo dos álbumes enteros que de hecho oficialmente figuran como parte de su discografía, o sea, no se los considera algo paralelo, sino que se los considera álbumes formales de su discografía, que son More, la película More, la música que hicieron para esa película, o sea, más, que ese fue en el 68, justo cuando se estaban recuperando de la salida de Syd Barrett, y el segundo disco que hicieron para una película, es la segunda banda sonora, es justo antes de lanzar Dark Side of the Moon. Entre Metal y Dark Side of the Moon lanzan un disco que se llama Obscure by Clouds, que se hizo para una película francesa que se llamaba El Valle. Tanto More como El Valle son películas francesas, de hecho, del mismo director, Barbet Schroeder, creo. Habían también iban a hacer la banda sonora para una película del director italiano Antonioni, Michelangelo Antonioni, creo que se sí, llama, sí. que era Zabriskie Point, que es curioso porque ellos hicieron una secuencia para una parte violenta de la película, en donde había hippies que estaban ligando, básicamente, por parte de los Sí. policías, y a Antonioni no le gustó, dijo que no me gusta, suena a iglesia tu canción, le dijo a Richard Wright, el que hizo. Uh, ¿Y qué hicieron los Pink Floyd? La guardaron. Eso fue en el 69 más o menos. Pink Floyd guarda esa canción, la archiva durante un tiempo
Y la retoman en el 72 aproximadamente. Adivina qué tema salió de ahí. Us and Them. Uf, Y Antonioni se habrá querido pegar un tiro porque digo, mirá lo que rechacé. Y bueno, la banda sonora de More y la banda sonora de El Valle, que fueron las dos bandas sonoras que hizo Pink Floyd como álbumes. More es bastante insoportable, tengo que reconocer, porque era la época más experimental de Pink Floyd. Se estaban todavía acomodando desde que había salido Syd Barrett. Había cosas muy raras y extrañas que es un disco bastante difícil de escuchar. Yo lo tengo en físico porque así de fan soy de Pink Floyd, para que lo vean. Ahí está. Lo tengo en físico, lo intenté escuchar, es bastante difícil. Tiene una canción que es bastante buena, que es Green is the Color, y después que es una canción folk, y hasta ahí. Después la que sí es buena es Obscure by Clouds, que tiene muchas canciones bastante interesantes. The Gold It's In, The Woods of the Deal es bastante buena. Y después está el caso de Queen, que bueno, el caso de Queen que todos conocen es Flash Gordon, que hicieron básicamente la banda sonora de la película de Flash. Pero muy poca gente sabe que hicieron un segundo álbum que también fue una banda sonora. Lo que pasa es que es un caso muy único, que es el de A Kind of Magic. A Kind of Magic es básicamente la banda sonora de la película Highlander de finales de los 80. Lo que pasa es que Queen estaba haciendo estaba también buscando lanzar un álbum nuevo de estudio al mismo tiempo para aprovechar el que llamaron mucho la atención con el Live Aid. Entonces como que mezclaron las dos cosas. Y bueno, A Kind of Magic fue muy exitoso por eso, por el tema de que por la película y por el hecho de que Queen venía del tremendo impulso comercial que habían traído con el Live Aid. A Kind of Magic hoy en día es considerado uno de los discos, ponerle, más flojos de Queen a nivel general, a pesar de que tiene temazos. También estaban intentando con A Kind of Magic y con el hecho de musicalizar Highlander, el hecho de reingresar al mercado norteamericano. Ellos medio habían salido después de Hot Space. Y ponerle que hubiesen tenido éxito en eso si es que no cometían el error de haber filmado el video de Want to Break Free. Que eso fue lo que les impidió volver a Estados Unidos. ah, ¿en serio? Sí, sí, le jodió. Bueno, vos sabés cómo son los yankees, Sí, que de sí. hipócritas. Entonces, de hecho, Queen no volvió a tocar en Estados Unidos nunca más. O sea, ya con Freddie Mercury vivo, nunca más volvieron a tocar en Estados Unidos. No sé cuándo fue la última vez, sinceramente. Creo que fue antes incluso del Live Aid. Pero ellos querían volver a ingresar a Estados Unidos, pero claro, por el problema de Want to Break Free, que no lo pasaban tanto en Estados Unidos, la banda no pudo tener el impulso comercial que querían. Highlander tuvo éxito, pero no le fue suficiente. Ahí tenían su música, tenían las canciones de ese disco, estaban en la película, pero aún así no le fue suficiente y la banda nunca más pudo volver a Estados Unidos. Esos son, digamos, los casos más evidentes. Después está el caso de Superfly, del músico Curtis Mayfield, que tengo que reconocer que lo tengo que escuchar y tengo que ver la película también, pero sé que ese es un caso también bastante emblemático. Hay también otra banda sonora hecha por una agrupación muy importante que es Daft Punk. Ah, He claro. visto que, Trump. que hicieron también la banda sonora de la película Tron, Sí. que bueno, Daft Punk ya se ha separado, pero es una interesante oportunidad también de repente si querés escuchar algo que de repente no tiene que ver tanto con esa dimensión de música dance Sí. que lleva el grupo. La de Tron también es una banda sonora interesante. Hay gente que dice que es de hecho lo mejor que hizo Daft Punk en toda su carrera. Así de buena es la banda sonora de Trump que hicieron, de Trump que hicieron ellos. Y como estás muy afín con el rock, Rubén, ¿qué te parecen, por ejemplo, las bandas sonoras de este guitarrista de Radiohead, por ejemplo, Johnny Greenwood? ¿Llegaste a escuchar alguna de sus composiciones? Escuché una hace poco, pero no recuerdo de qué película era, pero era una película muy reciente. El tipo yo sé que hace orquestación, de hecho empezó a hacerlo en Radiohead, lo empezó a hacer en Kida, con la canción de National Anthem, una de las mejores canciones por demás de Radiohead. Hace poco escuché que él hizo una banda sonora de una película que de hecho se habló bastante bien de ella, pero no recuerdo cuál era. Sí sé que Tom York hizo, por ejemplo, la Ah, banda la sonora. de One Battle After Another, ¿verdad? Puede Sí, ser sí, esa. sí, Sí, esa la de misma. Paul Thomas Anderson. Se habló bien, sí, se habló bastante bien de la banda sonora de la película, no, la verdad que no la vi. Hay gente que la cuestionó. Lo que pasa es que ese tipo de películas, es la película que habla de los inmigrantes, y se tiene el tema de la inmigración metida, algo así era. En Y la primera parte nada más, pero sí. un día hay que hablar de ese tipo de películas también. Sí, sí, Tiene, no, es una argelería hoy en día el cine porque vos metés ciertos temas y la gente empieza a pensar que vos le estás sí o sí queriendo mandar un mensaje político. No sé si ese será el caso, porque hay casos de películas que sí hacen eso. sí. Entonces, pero como ya pasa, muchas veces la gente ya está en paranoia y eso es culpa también de Hollywood, porque se buscaron este problema.
Pero bueno, sé que la banda sonora de Greenwood fue bastante alabada y no me sorprende. Greenwood es un tremendo músico. Él, si con su guitarra sola es capaz de crear las cosas que crea y que ha creado para Radiohead, imagínense con una orquesta. Y lo que hizo con The National Anthem en Kida en el año 2000, estamos hablando, ya era una maravilla. Imagínate lo que puede hacer hoy en día para una película. Tom York sé que también hizo una banda sonora, hizo la banda sonora de Suspiria, del remake que se hizo en el 2017. La película de terror, que la original es de Darío Argento, que se hizo allá por el 78, 79 por ahí. Sí. Y el remake del 2017, Tom York hizo la banda sonora. Yo vi la película y me encantó la banda sonora. Hizo también, creo que hizo la banda sonora, o por lo menos se usó su música en el debut de Denis Villeneuve, que es Incendies, del Sí. 2010, 2011. Una canción suya sé que había también por ahí. Bueno, los de Radiohead, los músicos de Radiohead, uno no debe sorprenderse. De por sí luego son músicos que hacen un tipo de música muy propicia que se usa en el cine, ¿no? Sí, que ha llevado el cine a estos músicos de rock a crear sus propias obras para películas. Eso es muy Sí. interesante también porque se separan un poco del concepto de banda, como estábamos diciendo de Greenwood Ujú. y Tom York, y como que meten su cabeza a una película. Sí. Y es súper interesante el resultado de eso, porque muchas veces suena muy distinto a lo que es su banda. O sea, hay un abanico interesante que se va abriendo cuando lees. Que Sí. por ejemplo la banda sonora fue hecha por Greenwood o por Tom York. Sí, no, además ya llama luego tu atención. O sea, si sos fan de Radiohead o si seguís a Radiohead y escuchás que uno de ellos hizo una banda sonora, inmediatamente ya te da ganas de ver la película solamente para escuchar la banda Sí. sonora. Porque sabes de lo que son capaces estos hombres. Bueno, y Rubén, ¿qué otro intérprete, otra banda tenés para comentar que ha incursionado en el cine? Si hay un momento que a mí me gustaría destacar de la historia del cine que me sigue emocionando cada vez que lo veo, es que lo estaba mencionando fuera del aire, la versión original en realidad de Moon River, cantada por la actriz más hermosa que jamás haya sido filmada en el cine, Audrey Hepburn, la película Breakfast at Tiffany's del 62, El desayuno con diamantes creo que se le llamó acá en Latinoamérica, Sí. una canción preciosísima y encima si encima te la canta Audrey Hepburn tocando la guitarra como es en la película, Dios mío. Hay una versión que la hizo Eric Clapton hace poco, que es casi igual de hermosa. Pero bueno, si pueden, cada vez que puedo yo vuelvo a esa versión de Audrey Hepburn, la original, porque es realmente emocionante. Hay veces que una película, por una canción, termina pasando la historia y termina ganándose la inmortalidad, ¿no? Que es el caso, me parece a mí, de Breakfast at Tiffany's, con esa canción en particular. Y para ir cerrando, Rubén, ¿qué película tiene una selección interesante de canciones? Porque estamos hablando de compositores, algunas canciones específicas de películas, pero una cinta en la que vos recuerdes, bueno, esta es quiero escuchar hoy la banda sonora de tal película. ¿Cuál, por ejemplo, Hay una, elegirías? qué bueno que me hiciste, vos sabés que ahora me acabo de acordar y qué bueno que me acordé. Hay una película de animación que se hizo a principios de los 80 que se llama American Pop. Ah, no, vos me Es, querés matar con American Pop. no, ¿Qué película increíble, por Dios? esa es la película que tiene una de las mejores selecciones musicales de la historia. Es básicamente la historia de una sola familia, o sea, de una familia, de un linaje familiar. Muchos de los integrantes no saben que son familiares. Que todos se han hecho músicos o han sido apasionados por la música a lo largo de lo que hasta ese momento era el siglo XX. Estamos hablando de principios de los 80. Y van, digamos, pasándose, muchos de estos integrantes de la familia van como cantando canciones de las distintas épocas, desde los años 20, los años 30, los 40, después ya en los 60 con los Beatles, con Bob Dylan, con Hendrix, después ya llegando a los 80, finales de los 70, comienzos de los 80, entra el punk. Lo triste que esa película, o sea, sería un deleite tener la banda sonora disponible de esa película. Lo que pasa es que por lo que yo tengo entendido, el problema de los derechos parece que nunca se pagó bien y por eso es como que nunca se tramitó. Por eso es que no hay, Medio sí. que me metieron de contrabando algunas Sí, canciones sí. incluso. Esa película es uno de los tesoros de la animación más grandes que debería ser mucho más conocida, pero justamente por ese problema creo que ni siquiera está en plataformas. Uno la puede encontrar en internet, pero el hecho de que no esté en plataformas de manera oficial le quita toda la posibilidad que tenía, porque es una escuela musical esa película. Si pueden, búsquenla en internet y véanla, les va a fascinar la cantidad de canciones buenas que tiene.
una maravilla. Y la historia también, La por historia también, supuesto, es sí, fantástica. sí. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por haber estado acá, compartido conmigo, con la audiencia también, por supuesto, de Cinema Edu Canal. Y que haya mucha música y que haya mucho cine. Ese es el deseo de todos siempre. Como corresponde, así es. Gracias, Edu, por invitarme, por supuesto. Gracias, gracias, Rubén. Me despido entonces de Cinema Edu Canal en este episodio que compartimos acá con Rubén para hablar de cine y música. Hay también otros episodios de esta misma temática. Ya lo habíamos hecho con Mario Ferreiro, con Rubén, habíamos tocado lo que era el cine y el rock, pero hoy lo hicimos de una forma más general. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio y nos encontramos la próxima. Hasta pronto.